Aló, buenas noches. Soy el doctor Gustavo Gálvez Villacorta, médico gastroenterólogo que laboro en la Clínica San Pablo desde el año 1991. Ahora vamos a hacer una exposición sobre el COVID-virus para que las personas aclaren algunos puntos, algunas ideas, algunas cosas que les puedan ayudar sobre su actitud frente a este virus, que al final es algo serio, que está costando muchas vidas a nivel del mundo. Vamos a esperar un tiempo, unos 2 minutos así, para dar oportunidad y que otras personas se agreguen y puedan seguir desde un inicio la charla. No llamo conferencia, sino es una charla que va a constar de dos partes. En una de las partes vamos a hablar sobre qué es el virus, qué tipo de virus hay, qué síntomas produce, cómo es el compromiso de los órganos en el cuerpo y cómo mete el aparato digestivo. Eso y totalmente ver lo que es este sistema. Después vamos a dejar unos 10 a 20 minutos para que todos aquellos que tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que creen que no entendieron adecuadamente, se les pueda hacer una aclaración al respecto y puedan sacar provecho, porque al final la idea de la clínica es que las personas se informen, sepan qué es lo que tienen y qué es lo que podrían tener con respecto a este virus, ¿no? Entonces, esa es la temática que vamos a poner en actitud de información en esta noche, el día lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Hemos entrado unos minutos antes para dar tiempo que todos aquellos que quieran inscribirse se inscriban y participen de esta información que vamos a llevar. Como ustedes bien han escuchado, es algo que comenzó el año pasado en Wuhan, una ciudad de China que se llama Wuhan, la provincia de Hubei. Esa pandemia que la declaró la OMS en enero de este año. Inicialmente no sabían lo que tenían. Había aparecido un proceso respiratorio agudo en las personas que habían frecuentado un mercado en Wuhan. Ese mercado estaban acostumbrados a usar como alimentos mariscos, pero también una serie de animales vivos. Entre estos animales vivos habían murciélagos, civets, que son especies de gatos salvajes, pangominos, que es muy común que en la China consuman estos animales como alimento. Todo esto se remonta a la época de Mao, que él, en una forma, no sé si el término es el adecuado o no, de opresión o reducción a su pueblo, no les daba la alimentación. Y ellos tuvieron que aprender a comer. Y realmente hay un dicho que dice que cualquier cosa que se mueve sobre la tierra, un chino se lo come. Entonces ellos comen culebras, sapos, perros, gatos, y los murciélagos, ¿no? Y se ha visto que en este devenir del tiempo hay una serie de virus que han estado en los animales y ellos han pasado al ser humano. Esto es lo que se conoce como zoonosis.
Todo el mundo conoce la palabra zoo, de zoológico. Entonces, cuando uno va, le dice, ¿a dónde vas a ir? Al Parque de las Leyendas o a Huachipa, vas al zoológico. Entonces, la zoonosis es enfermedad que se transmite al ser humano a partir de animales. Entonces, esto es lo que sucedió en Wuhan. Por el año 2002 aproximadamente apareció un virus que se conoció como síndrome del distrés respiratorio agudo y pertenecía a un grupo, a una familia, porque los virus, que son pequeños elementos microscópicos que tienen el gen. Acuérdense que para detectar a una persona si tiene su hijo o no, dice, hazte el ADN, hazte el ARN, es el gen. Entonces estos virus tienen un ADN o un ARN, una envoltura a base de proteína y a veces tiene otra sobrecápsula a base de lípidos. Entonces estos virus que se dieron en esa época tenían una característica en el año 2002, que tenían unas especies de puntitas y asemejaban a la corona. De ahí viene el nombre de coronavirus. Por eso los llaman coronavirus, porque se asemejan a la corona. Entonces, ese virus en el año 2002 apareció y se transmitió al ser humano. En esa oportunidad comprobaron que el vehículo de contagio era el murciélago. Entonces le pusieron el nombre COVID número 1. COVID número 1, coronavirus 1. Ese coronavirus era un virus que entraba principalmente al cuerpo del ser humano a través de la nariz, de la boca o de la conjuntiva ocular. Entraba, llegaba al pulmón y producía una enfermedad en el pulmón severo, muy fuerte. Por eso se llamaba síndrome del distrés respiratorio agudo o SARS, las iniciales del inglés. Este virus producía una mortalidad de 10%. Lograron contenerlo e impedir, porque era sumamente letal. En el año 2012-2013 apareció en Arabia Saudita otro virus del mismo grupo, del coronavirus, que es el MERS, que son las iniciales. Y eso, ¿qué sucedía? Que el camello, a través de su saliva, le transmitía al ser humano y daba otro cuadro similar, sino que tenía características diferentes al SARS. Ese virus era mucho más agresivo, mucho más productor de muerte en las personas. Llegaba hasta el 30%. Era sumamente letal. Pero lograron reducirlos y circunscribirlos y eso no progresó y se quedaron ahí. Y en el año 19 apareció en Wuhan este nuevo virus, un nuevo coronavirus. Y la OMS le puso como el nombre de COVID-19. COVID-19, ¿qué quiere decir? Coronavirus de diciembre del 19. O sea, un virus que apareció en diciembre del año 2019. Y ese virus que realmente no hay una idea exacta cómo es que ese virus ingresa al ser humano. Se han hecho una serie de especulaciones, la forma como es que este virus entra al cuerpo humano. Este virus que dice que se originó en un mercado, sucede que muchos de los animales que tenían en el mercado están puestos uno sobre otro y probablemente a través de la excreta, a través de la respiración en alguna
de esas formas hizo que el virus pasase a un ser humano. Esa es una hipótesis, realmente no ha sido confirmado. Nosotros en esa época veíamos a cada rato que sacaban reclames o imágenes, no eran reclames, sino imágenes donde se mostraba a los señores de la China comiendo murciélago. Entonces decía, de ahí se ha contagiado, pero hay dudas si él fue o no, si es el pangolinos o el civet que también podría dar. Entonces, ¿qué sucedió? Que un grupo de personas que frecuentaban eso presentaron un cuadro respiratorio agudo, con fiebre, malestar general, tos. Podrían tener dolor de garganta o no, y al poco tiempo hacían un proceso respiratorio que les impedía respirar adecuadamente, no podían respirar, se sentían que se ahogaban. Fueron a la clínica y en Wuhan les tomaron una placa y vieron de que tenían una imagen muy sugestiva de que era una neumonía. Pero entonces no sabían qué era o cuál era la causa de esto, hasta que después de una serie de estudios en enero concluyeron que era el COVID-19 o SARS-2. Ese es el virus que salió de China por medio de muchas personas que estaban en Wuhan y fueron hacia Italia, fueron a Francia, y de esa manera lo que era de un sitio ubicado en Wuhan se volvió a nivel mundial. Cuando una infección sale de un sitio y va a todo el mundo, se llama pandemia. Por eso es que dicen que este COVID virus es una pandemia. ¿Qué quiere decir? Que se ha esparcido por todo el mundo trayendo problemas, algo que no se sabía. Entonces, eso comenzaron a pensar qué es lo que tiene, cómo es, qué síntomas. ¿Y cuáles eran los síntomas principales que ellos tenían? Tenían principalmente fiebre, luego tenían tos seca, ardor de garganta y luego hacían un cuadro respiratorio agudo y los postraba y querían entrar a la unidad de cuidados intensivos, porque requerían ventilación. ¿Qué quiere decir ventilación? Ellos no podían mantenerse adecuada a oxigenación en su cuerpo. Entonces tenían que conectarlos a una máquina que los va a ventilar, que les va a dar aire, ¿no? Entonces, para que puedan hacer. Y luego de eso comenzaron a morirse muchas personas, comenzaron a morir y la OMS definió la pandemia y dijo, este es un nuevo virus. Este virus que comenzaron a estudiar decían, ¿y por dónde es que han ingresado? ¿Cómo hacemos para hacer el diagnóstico? Ya tenían alguna idea del SARS-1 y del MERS. Entonces comenzaron a buscarle el gen, el ADN, para ver si era un ARN o un ADN. Y era un ARN igual que nosotros. Entonces, al detectar ese ARN con una característica especial, dijeron es el COVID. Este virus, ¿por dónde se ha visto que entra? Entra por la nariz y van en un inicio a nivel de la cara. Tenemos lo que se llaman los senos paranasales, que son unas cavidades que sirven de resonancia para cuando uno habla, y a veces cuando estos senos paranasales se infectan, produce sinusitis. Ahí es el primer sitio donde se ubica el COVID-19. Por eso que ustedes han visto que cuando hacen las pruebas moleculares ingresan por el orificio nasal una torunda para buscar la secreción y determinar si se encuentra el virus.
Esa es la razón, porque ahí se concentra. Una vez que ha llegado a la nariz, de ahí pasa a la garganta y de ahí al pulmón. Lo que mencionamos, que el virus tiene unas espinas. Esas espinas, o una especie de gancho. El virus, como todo virus, requiere de un sitio en donde reproducirse, en donde crecer, en donde multiplicarse. Él en el medio ambiente no se reproduce ni se multiplica. Entonces este virus tiene que entrar en una célula, entra en las células de la mucosa y ahí por medio de ese ganchito o espiga introduce dentro de la célula. Es el medio adecuado para que se reproduzca y se reproduce en grandes cantidades a través del sitio adecuado. Destruyen a la célula y siguen produciéndose y avanzando. La cantidad del virus se conoce con el nombre de copias. ¿Cuántas copias hay? Llegan a haber miles de copias, millones de copias. Entonces, ese virus, una vez que se ubicó en la nariz, de ahí desciende. Pero hay que tener una cuenta que en nuestro cuerpo, tanto en la nariz como en los pulmones, las venas, las arterias, el cerebro, el estómago, los intestinos, el colon, el hígado, el páncreas. Existen unas sustancias que se llaman ECA, enzima convertidora de angiotensina, que son enzima en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos dos productos, angiotensina 1 y angiotensina 2. El ECA, eso. Y el ECA es el medio adecuado para facilitar que el virus ingrese a la célula. Entonces, donde se encuentra mayor cantidad de ECA, el virus va ahí y se desarrolla. Y el pulmón es uno de los sitios que tienen mayor cantidad de ECA. Por lo tanto, su objetivo de este virus es a nivel del pulmón. Produce destrucción de las células y al no haber un adecuado o una adecuada cantidad de tejido celular en los pulmones, donde están los alveolos, que se produce el cambio entre la sangre venosa y la sangre arterial, que eso es lo que hace que nosotros vivamos adecuadamente y podamos hacer nuestras actividades. Produce eso, se va a quedar en nuestro cuerpo una serie de productos de degradación de otras partes del cuerpo. Y transformación a nivel del pulmón no se produce. Y eso que la persona, su cantidad de oxígeno sea baja, entendiendo que en la sangre nosotros tenemos los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos tenemos el hierro y 4 pigmento globina que se une con el hierro y ahí se fija el glóbulo rojo, se fija con el oxígeno y lo lleva. Y se ha visto, inicialmente se desconocía, pero últimamente se ha visto que hay una alteración en el hierro y las personas no transportan su oxígeno adecuadamente y es una razón más que las personas tengan poco oxígeno en su pulmón. Cuando han destruido el pulmón, entonces, ¿qué sucede? Que los intuban, le ponen a las máquinas que ustedes habrán visto, que a veces en los programas de televisión, como hablar, no tenemos las máquinas, son pocas, nos alcanzan. A las personas las intuban con esa máquina, porque inicialmente todo el mundo pensaba que era un problema de ¿por qué pensaban eso? Por la higiene. Entonces, cuando una persona llegaba al hospital, lo primero que veían era que estaban con fiebre, con dificultad respiratoria. Nosotros los médicos hacemos lo que se llama la historia
¿Qué quiere decir la historia clínica? Hablamos con la persona, le preguntamos sus molestias, sus signos, respecto a lo que le motiva la consulta. Y en ello siempre preguntamos antecedentes. ¿Qué quiere decir antecedentes? Quiere decir todo aquello que le pasa a la persona antes de que esté enferma. Y las cosas que hacían ahí en Wuhan era preguntarles: ustedes estuvieron por el mercado de mariscos, ustedes estuvieron por tal sitio. Dijeron así, entonces debe ser lo mismo. Les marca de toras y veían el aparente neumonía. Entonces le hacían la prueba para hacer el diagnóstico. El virus, como mencioné, es un virus por todo el cuerpo. Produce daño en el pulmón, produce daño en el cerebro, produce daño en los ojos, produce daño en el corazón, produce daño en las arterias, produce daño en los intestinos, produce daño en el páncreas, produce daño en el hígado. Entonces, como ustedes ven, incluye el riñón. Por todo lado va. Entonces las personas hacen un cuadro de múltiples síntomas. Y de aquellas personas que van mal en la enfermedad, hacen lo que se llama la falla multiorgánica. ¿Qué quiere decir multiorgánica? Que deja el pulmón, deja de funcionar adecuadamente, me estoy refiriendo el corazón, los riñones, el cerebro. ¿Y eso a qué conlleva? Que la persona puede. Entonces, una vez que hicieron esto, llegaron a la conclusión que era un nuevo virus. Y decían después: ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero era el cuadro clínico, la tomografía, y luego buscaban el encontrar el virus. ¿Qué encontraban? Encontrar el virus. Encontraban por dos métodos. Un método es la proteína C, la transcripción inversa de la reacción inmune que hace para detectar el virus, el ADN. Y la otra era a través de la prueba serológica, que ustedes habrán visto que aquí en el Perú hay muchos dolores de cabeza, que si se compró esto, si sirvió o no sirvió. Entonces, la que mejor sirve es la que se hace a través de la radiología molecular, que determina si tiene ADN del virus. Eso sirve para determinar el virus. Su problema de esto era que es más caro que el otro es muy barato, el otro es más caro. Segundo, que se tiene un aparato especial para hacer la lectura. Y lo que necesitaba para hacer varias pruebas demoraba más tiempo. La exactitud del diagnóstico era bueno, nos permitía hacer el diagnóstico. Se considera que sirve hacer un diagnóstico en un 95% con la reacción de cadena polimerasa de transcripción inversa en el momento real. Eso, 95%. ¿Y por qué no había 100%? Hicieron una serie de estudios que la no era en la forma como toman la muestra para ver si es o no. Esa forma en cómo metían la torunda, hasta qué profundidad metían la torunda. Nosotros en la nariz tenemos cornete superior, medio, inferior. Tenían que ir del medio al más lejano y de ahí sacar las. Si lo hacían muy bajo, de repente no había la cantidad de virus y salía negativo. Generalmente eso es lo que nos daba la falla con la prueba de biología molecular. La forma de tomar. Una vez que tomaban, llevaban al aparato y el aparato lo hacía la lectura. Y como se demoraban 6, 8, 10 horas,
países como España y últimamente en Estados Unidos, la diseminación de este virus, porque este virus es algo como los otros los coronavirus. Su problema mayor es la forma como se difunde tan rápido. Pues vamos a hablar al respecto. Es algo que se transmite rápido, muy rápido, y entonces eso gana a las personas. Entonces se difunde excesivamente rápido y el demorarse 8 horas, 10 horas motivó de que se demoren en el diagnóstico. Trump, preocupado por eso, habló con los laboratorios en Estados Unidos y uno de ellos, el laboratorio, ha hecho para hacer esa prueba en 5 minutos, o sea, molecular rápido, que es muy diferente al test rápido de sangre. El test rápido de sangre consiste en tortita de sangre y poner en un recipiente, en unas guías, para ver si es que ahí se detecta el anticuerpo. El anticuerpo es generado por una inmunoglobulina. Nosotros tenemos un sistema defensivo que es el sistema inmunológico. Y parte de este sistema inmunológico son las inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas nos van a ayudar y nos van a defender. Van a formar el anticuerpo. ¿Qué cosa quiere decir un anticuerpo? Vamos a explicar. Primero, toda proteína extraña que entra en mi cuerpo se llama antígeno, algo desconocido. Es como un ratero se va a meter a mi casa, yo no sé la persona, pero es un ratero. Entonces, ese debería ser el antígeno desconocido. Entonces, nosotros buscamos la forma de tener, de agarrar y coger al ratero. Ese es el anticuerpo, de cogerlo para que no funcione. Nosotros llamamos a la policía, a serenazgo para que cogen al ratero. En nuestro cuerpo lo que logra eso es las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas van a detectar esa proteína y eso es lo que va a usar la prueba rápida serológica, que demora 15 minutos. Son más baratas, cuestan 15, 20 dólares, las otras cuestan 150, 200 dólares. Ya. Pero la prueba serológica no es tan exacta, debido a que lo que determina es un anticuerpo. Entonces ahí viene el dilema de que si yo no tengo síntomas, no quiere decir que el virus no se ha reproducido, no ha habido un tiempo permanente para que se pueda el organismo fabricar la inmunoglobulina, unirlo y poderlo encontrar. Entonces, ¿qué sucede? Que este anticuerpo se va a ver a partir del séptimo, 12º día. Y entonces ahí vienen los casos que han sucedido, que le han hecho la prueba rápida. ¿Y qué pasó? Salió negativo. Al salirle negativo, después, y entonces dice, ¿qué pasó? Tomaron la muestra en el momento que no estaba todavía la reacción y no se había hecho la manifestación de eso, ¿no? Entonces, la prueba serológica sirve, sí, pero la que más sirve es la molecular. Esa es la prueba más exacta. Que eso nos determina que si nosotros tenemos o no. Como mencionaba, en todo cuerpo se encuentra el ECA. Y tengo el ECA, enzima convertidora de angiotensina, en todo lado. Y el virus busca eso y se mete ahí. Entonces, se ha visto que el ECA también compromete el aparato digestivo. Y se ha visto estudios donde se ve que hay personas que tienen el virus en el cuerpo,
y lo eliminan en las heces. Se ha determinado desde el punto de vista molecular la presencia del virus en las heces. Y se ha visto que personas pueden tener en la nariz, pueden tener en el intestino, pueden tener en el intestino primero y después van a tener en la vía de la nariz y respiratorio. Y yo que aquellas personas que tenían el virus en el aparato digestivo tenían un cuadro de evolución más inadecuada, un cuadro peor. Entonces, se elimina por las heces. Estudios en los cuerpos de las personas que están internadas en clínicas en China, en Estados Unidos, y el virus se encuentra en el water, en el agua que jalaron y se encuentra en la manijita del water, y también se ha encontrado en los grifos para sacar agua. ¿Qué quiere decir? De que se está, como se llama, contaminando y está dando. Entonces, el aparato digestivo puede ser vehículo de control del virus, es posible, es factible. Y se ha encontrado, se han hecho estudios endoscópicos con biopsia del esófago, a nivel del estómago, a nivel del intestino, delgado y grueso. Y insisto, por medio de inmunofluorescencia, y se encuentra en mayor cantidad en el sitio donde hay mayor cantidad del enzima, porque ahí se va a ir. Y en los hisopados rectales en personas se le encuentra también. El virus puede producir falta de apetito, dolor abdominal, molestia de órgano, puede dar diarrea, ¿de acuerdo? Y eso se ha visto en los pacientes que están internados y están evolucionando en su hospitalización, que comenzaron con un problema respiratorio y después hicieron problemas digestivos. Y hubo un grupo de pacientes que tenían problemas digestivos y en las clínicas no los querían recibir porque decían, esa es diarrea de otra causa, pero después se dieron cuenta que era manifestación misma de la producido, o sea, produce problemas digestivos. Lo que todavía no está clarificado es que si produce contaminación a otras personas o no. Se ha visto que puede durar el virus en el aparato digestivo después que a las personas ya no tienen en la nariz, en otro sitio, hasta 30 días. Entonces tienen un tiempo más prolongado en el aparato digestivo. También produce el hepatitis, produce inflamación del cuadro hepática y nos da una hepatitis. Todo el mundo habla y dice por las personas, tienes hepatitis porque se ponen los ojos amarillos, pero los casos de COVID con compromiso hepático, que ha sido antes de que tenga el compromiso respiratorio, durante el compromiso respiratorio, no se ponían ojos amarillos, simplemente se ponían con malestar y la orina un poco oscura y la hacían las pruebas y ahí se dio. Entonces, otra cosa que hay que considerar en las personas que tienen COVID es los obesos. Y una persona de mucho riesgo para el COVID. Personas obesas tienen mayor predisposición para morirse por ser obesos. Entonces, todas las personas que tienen sobrepeso van a tener mayor riesgo de muerte si le da 19. Esto es algo muy importante. ¿Y por qué sucede eso? Porque los obesos tienen, uno, sobrepeso. El hecho de tener sobrepeso es un proceso inflamatorio. Ya se demostró que los que tienen el COVID, una tormenta inflamatoria, ¿qué quiere decir? La producción de una sustancia
se llaman citoquinas, que se elevan grandemente en la sangre, y esa es la que produce inflamación en todas las partes del cuerpo. El obeso tiene su inflamación propia de la obesidad. Y eso, al agregarle la tormenta, los hace más factibles a que hagan un cuadro de falla antiorgánica. Que el obeso tiene apnea del sueño, que quiere decir que no respiran adecuadamente, respiración a nivel del cuello. Y además, el obeso, flujo gastroesofágico, siempre sostiene reflujo, y el ácido en alguna forma que se va al pulmón, el tejido pulmonar, y eso para que los virus hagan mayor daño. Entonces hay que considerar que el obeso le va a dar problemas. Al diabético, se ha visto personas que son diabéticos, que están con manejo de metformina solo en su cuerpo, pero les da el problema del COVID, y durante su hospitalización hace una descompensación de su azúcar tremenda, y sobre todo que es muy difícil de controlar. ¿Y eso es por qué? Porque en él también existe el ECA, de estudio de células del páncreas. Por lo tanto, produce daño del páncreas y altera el problema de la diabetes. El COVID también produce pérdida de la nariz, el olfato, produce anosmia, produce eugenesia, pérdida del sabor en la boca, como manifestaciones iniciales de problemas neurológicos. Hay un grupo de personas que tienen eso como su enfermedad del COVID, y después hacen todo el cortejo de problemas respiratorios y cerebral. También producen hemorragias cerebrales y producen problemas, infarto en el corazón, producen arritmias cardíacas. El COVID, después tenían el cuadro que daba todo eso, decían, ¿y cómo tratamos al paciente que tiene COVID? Allá vamos a darle tratamiento con antibióticos. Sacaron que la hidroxicloroquina, que se utiliza para el tratamiento de la malaria y la artritis reumatoide, podía usarse debido a que tiene un efecto antiviral y antiinflamatorio. Después hablaron de un producto que se llama acitromicina, un antibiótico. Se usaron los que se le da al HIV, y otro producto que se usó para el ébola, el remdesivir. Pero al final, ¿qué cosa se ha visto? Que ninguno de esos fármacos tienen efecto sobre el virus. Ninguno de esos fármacos logran solucionar el problema. Y otra cosa que se ha visto en los pacientes que tienen COVID, a todos aquellos los intubaban, les ponían presión positiva muy fuerte para que tenga buena ventilación, oxigenación, y se vieron que la mayoría de los pacientes que llegaban a cuidados intensivos y que fueron intubados y les daban presión de oxígeno, morían. Entonces decían, ¿qué pasó? En Italia, un médico italiano, Gianninotti, había hecho una necropsia en un paciente que tenía COVID, porque tenía temor de que se contagie, entonces no. Y él hizo, ¿y qué cosa encontró? Que tenía un montón de coágulos en todas las venas, arterias de los pulmones. Entonces, ¿de qué cosa decían a los pacientes? De que tenían lo que se llama coagulación intravascular diseminada. ¿Qué quiere decir eso? Que una reacción infecciosa, por una reacción inmunológica, se coágulos en todos los vasos del cuerpo y produce la coagulación diseminada. Coagulación diseminada. ¿Qué quiere decir? Que se volado. Entonces eso ha cambiado un poco sobre cuál sería el tratamiento que hay que dar. Entonces ahora
de que el COVID lo que produce es un trastorno de coagulación asociado a la poca transporte de oxígeno por el hierro y la ferritina. Entonces, ¿qué cosas están dando ahora a los pacientes? Les están dando anticoagulantes, les están dando antiinflamatorios. Pero hasta ahora no hay un tratamiento que uno diga, este es el mejor, con esto salvamos a las personas. También se está haciendo el plasma de personas que han tenido COVID después de 15 se han negativizado usar, porque ahí están diciendo están los anticuerpos, pero se está usando eso en aquellas personas que están en estado terminal como un beneficio pre-morte, ponen para ver qué hace eso, pero tampoco se ha demostrado que tenga un efecto de ese problema, ¿no? Entonces, todas esas cosas lleva el COVID. La otra pregunta que sucede, una señora gestante que tiene COVID puede transmitirle a su hijo el COVID. La barrera placentaria impide el paso, ahí impide el paso, ¿de acuerdo? Se ha encontrado casos muy esporádicos de bebitos que han tenido COVID positivo, pero no saben si es que durante la lactancia el pezón de la mama tenía alguna herida, alguna erosión y se pasó el virus. Pero si no, no. Lo que sí se ha visto que no induce aborto, que no produce malformaciones el COVID. ¿Cómo se llama? 19. Y otra cosa, los cuadros en los niños del COVID, en los cuadros de los niños en el COVID, es menos severo, menos agresivo que en los adultos. En los adultos es, pero el COVID se da principalmente a personas que tienen premorbilidades. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas, no que le da, sino que fallecen, que tienen hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, que son diabéticos, que sufren del riñón, aquellos que sufren de diabetes, obesos, insuficiencia renal, hepatitis autoinmune, enfermedad intestinal inflamatoria, cualquier tipo de enfermedad, los fumadores con EPOC y bronquitis crónica, las personas que tienen asma también es un factor a que puedan hacer cuadros más severos. O sea, ellos, los que tienen las comorbilidades, de 100% de personas que le da COVID, el 80% son algo simple. El 20% dan cuadro sintomático. Hay que pensar de que hay enfermedad asintomática, presintomática y ¿cómo se llama? Con síntomas. ¿Sí? No, bueno, ¿cómo se llama? Quisiera, no sé, responderle algunas preguntas, algo, no sé si se ha entendido, han aprendido algo, el virus en el aparato digestivo, como mencioné, va a estar a nivel del intestino delgado, el intestino grueso, el esófago, en el hígado, en el páncreas. Y van a dar temas de diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y esto se puede presentar antes de los síntomas respiratorios. Pueden presentarse y es han tenido problemas de diarrea, después tienen un problema respiratorio más severo. O sea, sí da. Lo que no se sabe, no se tiene idea si es que uno se contagia a través de las heces. Bueno, acá veo que te hacen preguntas. La persona dice, a ver, se le tapa la nariz. Bueno, normalmente el COVID no produce tapadura de nariz, eso se da en la rinitis alérgica.
El COVID no da tapaduras de nariz. El Helicobacter pylori no tiene nada que ver con el COVID, produce mayormente produce una pesadez, no produce. Acá un señor habla de la ranitidina. Quiero dejar claro que en Estados Unidos, en España, en México, han retirado del mercado a la ranitidina porque se lo asocia con cáncer. ¿De acuerdo? Tiene un producto, una nitrosamida dentro de la estructura de la ranitidina. Bueno, una cosa que me está olvidando el COVID, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se contagia uno? ¿Cómo se han hecho estudios con luz láser, distribución láser? ¿Hasta cuándo cuando uno habla con otra persona? ¿Cuánto una persona tose? ¿Cuánto llega cuando uno estornuda? Se hablan de 2 metros, pero se ha demostrado que hasta alrededor de 4 metros puede llegar en un estornudo de una, ¿de acuerdo? Y entonces, y hay que considerar la postura del viento. Si yo estornudo al frente y el aire viene de atrás hasta mí, las partículas, los aerosoles se va a transmitir y se va a alejar 4 o 6 metros de distancia. Entonces, si bien es cierto, el 1,50 m es una forma de protección, pero cuando hay personas que tienen eso, más tiempo. Este virus, hecho estudio para saber por qué uno más que otro. En las gotas de los aerosoles que están cargados de virus, llegan menos distancia y la gravedad hace que caiga y quede en el piso. Estos productos van a tener distinto tiempo de presencia. Por ejemplo, en el papel tiene 3 horas, en el cartón 1 día, en la ropa 2 horas, 2 días, en los plásticos 4 días, en el acero 4 días, en la madera 2 días, en los cristales 2 días. De ahí la importancia que cuando uno va a un supermercado y compren sus alimentos, qué precauciones deben de tomar con su botella de aceite, con su botella de Inca Kola, con sus naranjas, con su manzana que la compran, están ahí y uno lo mete, pero uno no conoce de dónde procede, cómo lo trae. Hace poco había una persona en Totus que, se dijeron en la televisión, había fallecido, un empleado. Entonces ellos manipulan los alimentos. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de que cuando vamos a un sitio a comprar, metamos nuestras frutas en una bolsa, lleguemos a la casa, agarremos agua, le pongamos lejía, lavémoslo con el agua con lejía y luego enjuagamos para tratar de quitar los posibles virus que podrían haber. Hay que considerar que el virus se transmite muy rápido de unos a otros. Yo vivo en un edificio, el botón para poner el ascensor, hay que ver con qué lo toco, con un lapicero, con mi llavero, pero no pongo mi mano. Voy a abrir la puerta para entrar al edificio, como hay personas que entran y salen, puede haber contaminación ahí, o deberían de limpiar las maderas de las puertas, todo con agua con lejía. Recomendable a las personas cuando lleguen a su casa, pongan un trapo viejo humedecido con lejía y agua y ahí limpiar los zapatos y dejar sus zapatos afuera, su ropa, llevarla, cambiarse, bañarse y limpiar las monedas, limpiar las tarjetas de crédito. Todas esas cosas
puede ser vehículo de transporte del virus. Si no hacemos eso, no nos vamos a cuidar. Aquí veo que persona habla que la ranitidina es mejor que el omeprazol. La ranitidina es una medicina muy antigua, del año 80. En su época fue lo mejor y como mencioné, tiene un producto nitrosamida que es considerado pronto como oncogénico. Y el omeprazol es mejor. Bueno, hay personas que toman omeprazol, metoclopramida, depende para qué. Hay una señorita Jenny Loaiza dice que toma omeprazol, metoclopramida y gaseovet. Uno debe tomar de acuerdo al diagnóstico y siempre debe preguntarle al médico qué es lo que tengo y por qué tengo que tomar eso. No hay que tomar y no hay que decir, me dicen allá, me dicen acá, tomo esto, tomo lo otro. Aquí un señor, Alexandra Ortiz, habla, dice que el omeprazol no me hace nada, la ranitidina. Yo creo que ese es más psicológico, porque la ranitidina está demostrada es muy inferior al omeprazol y que lo que es inferior le haga efecto positivo es raro. Acá hablan de que qué tiempo puede operarse un paciente crítico. Todo depende de la situación del paciente que tiene COVID. Si tiene comorbilidades, tiene falla multicrónica y eso, su pronóstico es tiempo de estar hospitalizado, puede demorar 2, 3 meses. Yo estoy respondiendo, acá las estoy respondiendo. El eructo generalmente que pone acá un señor dice que ha tenido gastritis crónica folicular moderada. Hay que entender una cosa, Jenny Loaiza, que la gastritis es producto principalmente de la bacteria Enterococcus. Esto no tiene que decir tengo o no tengo. Tengo Helicobacter, tengo 90% de posibilidades de no tener gastritis. Si tengo gastritis será porque tomo algunas pastillas, algunas medicinas que me produzcan Helicobacter, gastritis, o puedo tener gastritis inmune, que no tiene nada que ver con el Helicobacter ni con las cosas. Si su esposo dice que tiene tos en la noche, podría ser reflujo gastroesofágico, que quiere decir que el contenido del esófago se va hacia del estómago, se va al esófago y de ahí al pulmón. Eso hay que verlo, ¿no? El agua caliente tendría que tener agua hervida y hervir. El virus no muere. Con agua caliente no pasa nada, todo queda ahí. El ser gastritis crónica es mayor cosa. Cuando a uno le dicen que tiene gastritis crónica y le han hecho una biopsia, uno tiene que preguntar, ¿tengo helicobacter? ¿Tengo metaplasia? ¿Tengo atrofia? Si yo no tengo ninguna de esas cosas, no le hago caso a la gastritis. Sí, puede existir sudoración fría, claro que sí, dependiendo, hay a veces por tensiones o hipersecreción de sudor por algunos problemas de tipo de los plexos, del tórax, los nervios, hace que uno tenga eso. Aquí una persona Rodas dice, 2 días te vas a sentir mejor, pero debes de comer menos y 5 veces al día, no llenarse. El reflujo está relacionado básicamente al retorno del contenido hacia el esófago y eso se da porque la tapa del estómago comparando con una licuadora que no tiene tapa. Si yo a la licuadora le pongo poco
aprendo, no le pongo mucha velocidad, el contenido no se sale. Conforme le voy poniendo más cantidad, el contenido se sale. Eso es lo que pasa en el reflujo. Por eso se le dice que no llenen mucho, que fraccionen los alimentos. Los inhaladores son buenos si falta el aire. Bueno, puede servir dependiendo. Acá tienen que determinar por qué es que le falta el aire a la persona. Si es que tiene broncoespasmo tensional, alguna otra enfermedad. Bueno, una persona con anemia en mujer, lo primero que tiene que hacerse ver es la regla. La principal causa de anemia en las mujeres es la regla. Lo que pasa es que nunca entienden de que la regla debe tener una pérdida de 80 centímetros por mes. Pero las mujeres que tienen anemia tienen una regla muy abundante, muy profusa, que da muchos días. Eso tiene que ir al ginecólogo que mencione ese problema. Realmente sobre los remedios caseros no creo. Fantasías. Las personas que sufren alergia, rinitis, son, bueno, realmente alergia a qué, al medio ambiente, al polvo, a medicinas, a fármacos, a qué. Hay que ver a qué es uno alérgico. De acuerdo a eso, de acuerdo a las de su alergia, sí podría ser vulnerables a que cuando le dé el COVID le pase algo serio. Realmente el tener Bacter pylori y gastritis crónica no tiene nada que ver con el COVID. Es que el COVID uno tiene y pasa como una cosa muy simple, no hay necesidad de que tengan inhaladores, pero cuando uno tiene COVID el inhalador no le va a servir. El tener gases por problemas estomacales, Kevin, los gases son producto de lo que uno come, los alimentos que uno ingiere, hacia la lactosa, deficiencia de 12, intolerancia a la fructosa, esos son los gases. Tiene un trastorno en el intestino delgado. Bueno, lo que pasa, Natalie, con respecto a la patología gástrica, yo no sé a qué te refieres. Era algo que no se conocía con COVID. Actualmente en los Estados Unidos, personas que vienen por diarrea y no encuentran una explicación, después de hacerle unas pruebas rápidas, buscan el COVID. El tratamiento para la esofagitis de Mary Centeno, la dieta, bajar de peso y tomar inhibidores de bomba. El helicobacter no tiene que ver con el reflujo. No le entiendo a Fuse que cuerpo al... No sé qué quiere decir con eso. Acá vuelve a preguntar un político. Todo depende de la edad del paciente, las comorbilidades que tiene. De acuerdo a eso, va a demorarse o va a recuperarse rápido. El colon irritable es una manifestación de índole emocional, tensional. Yo generalmente a los colon irritables le doy antidepresivos, porque tiene que ver mucho la cuestión. Otros médicos le dan una serie de medicinas para los receptores H4 del colon, pero a mí me parece que gastaré de plata. A la sinusitis o alergia crónica, teniendo sinusitis y alergia crónica, si estoy en contacto con COVID o estar fundido, pues lo fundamental es no estar poner la cara, no se
no le suceda nada, lavarse las manos se bien el agua y jabón, debido a que el virus, como tiene grasa, se adhiere a la piel, y si yo me lavo, lo saco el virus, y si lavo, me agarro la nariz, saco el moquito de la nariz, me meto el virus a la nariz, entonces debo no agarrarme la nariz, los ojos, nada. Eso. Bueno, creo que hemos demorado 1 hora, que es el tiempo que me dieron. Espero que les haya servido. He tratado de informarles en forma general sobre lo que es el COVID, para que se cuiden y pensemos de que después de los problemas mismo donde estábamos dentro de casa, en esa época yo era más joven, ustedes muchos no habían nacido, está haciendo, pero es por otro tipo de terrorismo. Es el virus que nos está cambiando la vida, porque de ahora en adelante todo va a ser muy diferente. No sabemos exactamente cuándo vamos a tener este problema. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad.